Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Soy Jorge Macías Benítez, autor. Bienvenidos a esta transmisión de esta cápsula de liderazgo con esta identidad de líder en su parte 3. Ya llevamos tres entregas de estas reflexiones muy concretas al respecto de la identidad del líder, como estamos viendo acá, ¿verdad? Y claro, dejando o permitiendo, por decirlo de esta manera, que sea el mover, la inspiración, o no sé cómo más decírtelo yo, eh, que recibo para compartirles de estas reflexiones que creo son sumamente importantes para reforzar nuestras jornadas de transformación en este liderazgo transformacional, que por cierto en términos de la identidad tiene todo el fundamento y el para qué, porque de ahí partimos en la transformación. Y el primer transformado, si vamos a hablar de transformación digital, por supuesto, empezamos por las personas, antes de hablar de digital o de procesos o de negocio o de instituciones. Pero empezamos por las personas y el primer transformado entonces tiene que ser el líder. Por eso estamos hablando de identidad del líder, ¿verdad? Así que vamos a hablar de ello, vamos a reflexionar. Empezando con esto que gracias a una tremendo personaje y líder reconocido, ¿verdad? En su tiempo, eh, por supuesto, Steve Jobs compartía esta reflexión tremenda. Tu tiempo es limitado, de modo que no lo malgastes viviendo la vida de alguien distinto. Steve Jobs. Sabia, creo, reflexión. No tenemos el recurso más escaso, por decirlo de manera concreta, es el tiempo. Así que Steve Jobs sabiamente nos decía esto. Ahora, ¿qué es la identidad? Nos preguntaremos. Y yo quiero compartirte lo que define la Real Academia de la Lengua Española al respecto de la identidad, para ser muy concretos al respecto. Dice que es la cualidad de ser idéntico. También habla de el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. También dice de la coincidencia o de la conciencia que una persona o colectividad tiene de ser ella misma y distinta de las demás. También habla de el hecho de ser alguien o algo el mismo que se supone o se busca, ¿verdad? Y también dice de la igualdad algebraica, esto es en las matemáticas, hasta ahí influye, que se verifica siempre y cualquiera que sea el valor de sus variables, ¿verdad? Bueno, esto es lo que dice y habla al respecto de la identidad. Así que no olvidemos, pues, y no perdamos de vista esto que estamos hablando. Ahora, ya en términos muy concretos de lo que es la identidad, en términos de las personas, en términos de los seres humanos, por así decirlo, y para ser muy concretos de lo que estamos hablando, yo te quiero compartir esta definición, la forma en que somos percibidos por los demás y por nosotros mismos. Y no se trata solo de nuestra apariencia, es decir, nuestra identidad externa, sino especialmente yo te voy a hacer énfasis en de cómo somos, cómo nos comunicamos, cómo establecemos relaciones, bonding de adentro hacia afuera y otra vez hacia adentro con las personas, con los demás. Esa es realmente la identidad. Porque ser un líder en ese contexto, entonces sería tener la capacidad de facilitar comportamientos humanos y desempeño organizacional positivo, constructivo, incluyendo nosotros mismos. Todo líder altamente desarrollado parece ser capaz de articular una filosofía clara de liderazgo, que puede estar influida por experiencias pasadas, claro, las propias vivencias, y créeme, se aprende más de los errores que de los aciertos, pero también por factores de educación personal y de formación, no solo personal, claro, también educativa y de trabajo. Factores culturales, factores sociales, factores educativos, factores étnicos, biológicos, políticos, económicos, psicológicos. El desarrollo
de una historia coherente y aceptable del cómo queremos liderar. Es un paso esencial si queremos liderar con seguridad y confianza. Nuestra filosofía de liderazgo, tenemos que ser sensibles, conscientes de que existe dentro de nosotros, aunque puede ser que tengamos que descubrirla y luego entonces construirla más y desarrollarla también, sin ninguna duda. El desarrollo entonces de una identidad como líder requiere que identificamos las cualidades de liderazgo que poseemos o que más son afines a la forma en cómo somos y a las circunstancias que estamos viviendo, porque también creo que hay liderazgos situacionales. Y esto nos van a llevar a hacer que los demás quieran seguirnos, porque somos congruentes, porque somos auténticos, porque somos empáticos, porque somos carismáticos. Y todo esto que estoy diciendo se va desarrollando, se va construyendo de forma consciente, de forma intencional. Y esto es bien importante que lo tengamos claro. Conocernos a nosotros mismos y saber qué líder queremos ser es esencial si queremos desarrollar un estilo de liderazgo que refleje lo que creemos y los valores que nos definen. La excelencia no es el resultado de una misteriosa cualidad que existe dentro de nosotros, como si fuese parte del ADN. Y recientemente surgió, apenas el fin de semana pasado, lo puedes googlear, la publicación del resultado de estudios últimos al respecto del justo cromosomas humanos y si en estos hay alguno que define el liderazgo, y se confirmó que no es así, respondiendo a la pregunta de si el líder nace o se hace, ¿verdad? Ahora, hay cosas que son fundamentales, principios, valores, situaciones, partes del carácter que debemos de enfocar para desarrollar como líderes. Y esto me parece muy relevante, muy relevante compartirlos contigo. El primero, el aprendizaje. Un aprendizaje en términos de crecimiento de nuestra identidad como líderes. Y se refiere al proceso de descubrir nuevas formas de hacer las cosas. Puede estar claro, incentivado, empujado por la necesidad de resolver nuevos problemas o de probar distintos enfoques, romper paradigmas, ir más allá de la visión, ir más allá de los límites, trascender en resumen. Y esto nos lleva a conducir a la incorporación de más conocimiento, de más habilidades y por supuesto entonces también de más competencias. Otro de los principios fundamentales que debemos de considerar es el desarrollo. Un desarrollo en relación con el incremento de la capacidad de adaptación, de cambio y de adopción a entornos que cada vez son más complejos para que sean sostenibles. Porque todos tenemos el potencial, no tengas duda, todos tenemos el potencial, ¿verdad? De adaptarnos para crecer a lo largo de nuestra vida y de cambiar y de adaptarnos al entorno en el que vivimos. Un líder altamente desarrollado es capaz de pensar con claridad en situaciones con niveles altos de complejidad e incertidumbre. No tengamos duda de ello. Las intenciones y los planes no son acciones, ¿sabes? Nuestra identidad de líder se va a desarrollar a través de una combinación de pensamientos y de acciones, y por tanto de práctica. Practicar las actuaciones correctas, intencionalmente y con frecuencia, conduce a un desempeño de liderazgo mejorado. Los mejores líderes son aprendices continuos, eternos, que entienden la importancia de la práctica centrada y la van habilitando para dar respuesta a su potencial a través de pequeños detalles, de pequeñas mejoras, tabique por tabique, detalle por detalle, que poco a poco
se van a convertir en algo grande, ¿verdad? Algo que también es una de las aristas o dimensiones que tenemos que tener claramente definidas e identificadas es el cambio. Todo líder tiene que estar sensible al cambio, porque las personas se desarrollan como líderes con mayor rapidez cuando se sienten responsables de su progreso, en lugar de esperar a que sea una demanda de otros líderes, de sus jefes, de sus pares, de sus clientes, de sus proveedores, o si fuese en la casa de los padres, de los hermanos, de los parientes, dependiendo del contexto en el que te desenvuelvas y la esfera de influencia de la que se trate. Un buen líder se siente obligado a desarrollar su talento al nivel máximo posible. Considera que es su responsabilidad obtener el máximo de sus posibilidades sin depender de las elecciones que pueden hacer los demás al respecto. Otra dimensión que tenemos que considerar en este proceso del que estoy compartiendo acá, tratando de ser lo más sensible posible, es el despertar y el crecimiento, ¿verdad? Despertar en términos de liderazgo implica apartar cualquier deseo personal de control a los demás y siempre estar abiertos a la opción de que nuestra mejor versión de la realidad puede ser solo una de muchas interpretaciones y posibilidades. Porque los líderes realmente efectivos aceptan perspectivas frescas, dinámicas, evolutivas, cambiantes, innovadoras, disruptivas y se muestran flexibles en sus enfoques. Y siempre están dispuestos a aprender y a valorar mucho las relaciones personales con los demás, con lo que la calidad de su pensamiento y de su capacidad de resolver problemas se incrementa. Otro aspecto o dimensión, si así lo queremos ver, fundamental en esto que estamos compartiendo, es la capacidad de mirar hacia adentro. Sí, hacia afuera, claro, pero primero hacia adentro de uno mismo. Profundizar en nuestras cualidades de liderazgo. Mirarnos a nuestro interior y entender nuestra naturaleza, nuestras motivaciones, nuestros patrones, las intuiciones. Y luego, cómo esto impacta el exterior y cómo nos comprometemos en el impacto y la relación con los demás, con nuevos conceptos e ideologías, modelos, disrupción, cambio continuo, como hoy, en esta época post-pandemia, en donde sí todo cambió, pero ¿qué crees? Nunca más va a dejar de cambiar. Y más con la aceleración de la transformación digital, ¿verdad? Dándonos nuevas perspectivas que van a añadir significado a nuestro trabajo. Y si hablamos de liderazgo excepcional, solo para cerrar esta entrega, el liderazgo excepcional, el líder excepcional, busca siempre entender y desarrollar todos los factores que contribuyen al logro de sus metas. Todos los días, al finalizar la jornada laboral o después de ciertos eventos claves, sensibles, críticos, se hacen preguntas, se cuestionan. Siempre se están cuestionando qué más y cómo hacerlo mejor. Yo soy Jorge Macías, autor, y te invito a que me invites a acompañarte en tus jornadas de transformación personal, de emprendimiento, institucionales, corporativas, familiares y, por supuesto, las digitales. Pero para ello, el primer transformado, no tengo ninguna duda, tiene que ser el líder. Un abrazo. Ahí están mis datos de contacto y lo puedes encontrar en redes sociales.